Vive nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai para siempre. Siervos amados, siervas amadas, los saludo en el nombre de nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai. En este primer día de la semana, siervos y siervas amadas, siervos amados. El primer día de la semana, día domingo. Tenemos, siervos amados, ya en el calendario de la Iglesia Católica el 16 de agosto del 2020. Y tenemos en el calendario hebreo que nuestro Creador le dio a los judíos y se los puso en la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos el 26 de Ab, el quinto mes, siervos amados. En esta semana se termina el mes de Ab, el quinto mes en esta semana se termina el 20, el jueves, cuando caiga el sol, se termina el quinto mes y empieza a salir la luna nueva, la luna tierna. Ya el viernes es primero de Elul, la fiesta de la luna nueva, de la luna tierna. Todos estamos invitados, siervos amados. Todos los que vivimos debajo del sol estamos invitados. Es una fiesta donde nuestro Creador espera que nosotros lo visitemos a Él. Espera que nosotros lleguemos hacia Él y lo exaltemos, le digamos cosas bonitas. Y Él, pues, en su gran benevolencia nos da lo que nosotros andamos buscando. Porque siempre necesitamos algo que nuestro Creador nos puede proveer. Aunque lo tengamos todo, siempre necesitamos algo para mantenernos en una línea de amor. Porque la palabra lo dice, el amor todo lo puede, ¿verdad? Así, siervos amados, el día de ayer, pues, salieron unas escrituras, siervos amados, como por ejemplo Levíticos, el libro de Levíticos, donde nos dice, pues, cuáles son los animales que se usan para quitar el pecado. Salió una escritura de Juan 29, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, que ya no pudimos llegar a ella. Salió otra escritura, siervos amados, y tras esa escritura salió otra, el Salmo 110, en el verso 1, donde nuestro Creador dice, hablando el salmista, dice, nuestro Creador dijo a nuestro rey David. El salmista en sí es el que copia los salmos, siervos amados. Pero le decimos salmista, también se le decimos al rey David. Y también se lo podemos decir al rey Salomón. Porque el rey Salomón se nos dice pues de que compuso como 1005 salmos o canciones o melodías, salmos. Entonces, ya tratando de buscar esa escritura de Salmo 110 verso 1, donde se nos dice pues de que ahí nuestro Creador le está hablando a Jesús, ¿verdad? Las Biblias regulares que nosotros tenemos dice, el Señor le dijo al Señor, el Señor le dijo a mi Señor, el Señor Dios le dijo a mi Señor Jesús. Así es como nos explican la Biblia, de esa manera. Pero no, cuando dice el Señor, está hablando de nuestro Creador.
a quien malamente le llamamos Dios, le dijo al Señor Rey David. Porque si usted se da cuenta, siervos amados, en las escrituras del Antiguo Testamento al rey siempre le ponen un título antes del título de rey. No le dicen David a secas, no le dicen Rey David a secas, sino que le dicen Rey David. Incluso donde le dicen Señor Rey David. Fíjese, Señor Rey David. Incluso cuando ya estaba él en sus últimos días de su vejez, entró a la alcoba la mamá del rey Salomón, y le dice, mi señor rey, le dice, fíjese, siendo la esposa, una de las esposas del rey David, y le pone el título de señor. Tenemos otro ejemplo, siervos amados. Considero donde David compra una parcela de tierra, creo. No, ahí lo vamos a dejar ahí. Si no nos salimos, pero sí no me recuerdo muy bien. Vamos a avanzar. En estas escrituras que ya tenemos pendientes, siervos amados, Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Jardín se llama en hebreo. En el capítulo 2 o 3, capítulo 2, capítulo 3 ya del libro de Mateo. Y ahí salió lo que dice el Evangelio de Juan, porque estamos hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista bautizando en el río Jordán. En el libro de Mateo, capítulo 3. Y eso nos llevó al libro de Levítico, que todos los animales que se emplean para quitar el pecado son animales como el cabro, la cabra, la cordera, el carnero, el novillo, hijo de la vaca, pero no el cordero. El cordero no lo usan para quitar el pecado, para hacer expiación. Y es ahí el gran error de la Iglesia Católica, tomando el cordero para ponerlo como expiación, expiatorio, para quitar el pecado. Cuando el cura celebra la misa, levanta la hostia, levanta la sangre, levanta el vino y dice, pues este es el cuerpo, este es la sangre, el cordero que quita el pecado del mundo. Pues, y lo compara también con el cordero pascual. Eso nos lleva, siervos amados, al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, donde Juan narra que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y vio venir a Jesús y exclamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, miren, ahí está. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya cuando tenemos esa definición, siervos amados, vamos a corroborar en qué parte del Antiguo Testamento está donde el Cordero es usado para quitar el pecado. Y no existe. El Cordero no se usa para quitar el pecado. Otra escritura que salió, siervos amados, que no sé cómo vino al Salmo 110, donde nuestro Creador en el primer verso le dice al rey David: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces esa escritura se la aplica a la Iglesia Católica a Jesús, que de Jesús está hablando. Y ahí agarra también, ya en el verso 4, agarra la Iglesia Católica para hacerlo sacerdote del orden de Melquisedec. Pero la palabra Melquisedec ha sido aumentada en el verso 4 del capítulo 110 de Salmos. No existe la palabra Melquisedec. Cuando usted lee, estudia la escritura hebrea, se da cuenta que no existe la palabra Melquisedec. Y lo hacen pues para darle más énfasis, ¿verdad? Para hacerlo sacerdote a Jesús. Y considero que se lo dan en el libro de Hebreos, en el libro de los Hebreos, el Nuevo Testamento. Ahí es donde lo hacen un sacerdote, y ahí es donde mencionan que es necesario, así como hubo necesidad de un nuevo sacerdote, haya necesidad de una nueva ley, ya prácticamente quitando la ley y dando la gracia. Ahí estamos. Bueno, Abba me mandó a buscar la escritura donde corrobora en el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, donde Salomón le está hablando a los enviados del rey de Tiro, de Irán, que les está diciendo: pues mi padre David no pudo construirle casa a nuestro Creador por la guerra que siempre mantuvo en vida, hasta que nuestro padre rey Yahweh Shaddai puso a sus enemigos por estrado de sus pies. Ahí está la confirmación de quién se está hablando en el Salmo 110. Porque es muy fácil decir, pues, oh sí, esto es para Jesús, pues. Pero busquémosle otra escritura en el Antiguo Testamento que respalde a Jesús. No lo va a encontrar. Y es penoso, siervos amados, es penoso hablar de esta manera, porque la verdad, siervos amados, es una manada pequeña. Jesús dijo, manada pequeña. Son mensajes para una pequeña población. Nuestro Creador le dijo a Israel, aunque Israel fuese como la arena del mar, que no se puede contar ni medir, pero no todo Israel será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del peligro. Salvo de la maldición. Porque nuestro Creador, Él es el que aparta el trigo y la cizaña, siervo amado.
Hay muchos judíos, muchos israelitas que son cizaña. Lo vemos en la actualidad. Los grandes poderes económicos, los judíos son los dueños. Mire nuestro Padre, cuando usted lee el capítulo 4, cuando repartió la tierra a las tribus, les dio tierra a todos los pobladores, siervos amados, a todas las tribus, para que alcanzara tierra para todos sus pobladores. Incluso salieron las 5 hijas de Zelofejad que venían de Manasés, como la tercera generación después de Manasés, que se quejaron, pues, ¿verdad?, de que ahí está mezclado el libro de Números, considero también, se quejaron de que su padre pues no había perecido en la revuelta de Coré, pues él no se había involucrado en blasfemar en contra de nuestro Creador, pues. Pero no tuvo hijos, solo hijas, 5 hijas. Entonces ellas necesitaban pues la herencia de su padre, ¿verdad? Y entonces Moisés pues consulta con nuestro Creador, y nuestro Creador les dice que sí le den la heredad, pues. Y para que esa heredad no se vaya para otra tribu, que estas mujeres se casen entre la misma tribu, con los familiares de sus padres, para que la heredad no se vaya para otras tribus, para que no ande esa heredad de tribu en tribu. Es lo que dijo nuestro Creador. Estaba Ogla, Maala, Noa, Milca y Tirsa, 5 criaturas, 5 mujeres. Y a todos los israelitas les dieron tierra donde vivir, siervos amados. Y ahora mire estos infelices millonarios judíos, pues cómo nos tienen. Mucha gente durmiendo en la calle. Mucha gente comiendo de la basura. Y ellos son los dueños del sistema monetario, siervos amados, de todo el planeta Tierra, los judíos. Pero allí dice nuestro Creador, aunque Israel fuera como la arena del mar, que no se puede contar ni medir, pero no todo Israel será bendito. Mucho Israel será maldecido por nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai. Ellos son los millonarios, siervos amados, que nos tienen esclavizados. Nos imponen la religión, nos imponen el trabajo, nos imponen el sistema de salud, nos imponen el sistema de educación, nos imponen el sistema de vivienda, nos imponen el sistema de todo lo que es necesario de alimentación y de bebida. Todo pasa por la supervisión de ellos. Y todo lo que ellos dan es muerte. Ellos no dan vida. Manada pequeña, le dijo Jesús. Estos mensajes son para una manada pequeña, siervos amados. Si usted ya vio claramente cómo se distinguen estos humildes mensajes a la gran mayoría de mensajes de nuestros hermanos pastores, curas, monjas, predicadores, evangelistas, profesores, líderes.
usted ya se dio cuenta que no es una repetición de algo que la gran mayoría de un llamado popular, de una doctrina de muchedumbre. No, siervos amados. No es para todo Israel, siervos amados. No es para toda la humanidad. Así vemos, siervos amados, cuando entramos al libro de Salmo 110. En el primer verso le dice nuestro Creador al rey David: siéntate a mi lado derecho hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai dijo al Señor David: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el título que tiene dice Salmo de David. Son vivencias de David, siervos amados, son experiencias de David. Son canciones escritas de David, siervos amados. Él está hablando de él, está hablando de Israel, no está hablando de Jesús. Como nos hace ver la Iglesia Católica por medio de los pastores. El rey David habló de Jesús. No, siervitos amados, estimados pastores, no. Y este verso nos manda para Primera de Reyes 5:3. Ahí está la corroboración, mire, de quién está hablando nuestro Creador en el Salmo 110. Primera de Reyes 5:3. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai, su Creador, por las guerras que le rodearon, hasta que nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies, hasta que nuestro Padre Rey Yahweh Shaddai puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estrado es debajo de tus pies, bajo las plantas de tus pies. La palabra ella sola se explica, siervo amado. La palabra es sencilla y humilde para que todos tengamos acceso a ella y podamos comprender de quién están hablando. Ahora bien, considero que ya esas escrituras son las que salieron el día de ayer y ya no pude llegar a ellas, y ahora pues Abba me da que las ponga por delante. Bueno, y cuando decimos Abba, fíjese, cosa curiosa, mire, vea su escritura donde dice que el Espíritu Santo gime, dice, y pronuncia Abba, y le ponen Abba, Padre. Y
Y nosotros repetimos, Abba Padre. Solo nos falta decir, Abba Padre, Father. ¿Por qué no únicamente lo dejan con las primeras palabras? Con la palabra hebrea, Abba. Y muchos de nosotros no sabemos lo que quiere decir Abba. Y muchos de nosotros creemos que Abba Padre va junto, Abba Padre. En el libro de Mateo, siervos amados, capítulo 3. Aquí está una enseñanza bastante difícil de aceptar en esta clase de mensaje, porque Jesús es bautizado por Juan el Bautista y cuando salió del agua vio que los cielos se abrieron y vino el Espíritu de Dios en forma de paloma. Primeramente, la palabra espíritu es del idioma latín, de donde viene la Iglesia Católica. El nombre de Dios viene de Grecia, a quien le llaman al demonio principal Zeus de la mitología griega. Y viene en forma de paloma. Nuestro Creador es incorpóreo, siervos amados. La presencia de nuestro Creador es incorpórea, no tiene semejanza física. Cuando nuestro Creador le dice a Moisés, mi ángel irá delante de vosotros, pero no le seáis rebeldes, porque él no os tolerará vuestra rebeldía, pues mi nombre está en él. La presencia de nuestro Creador reflejada en un ángel iba con ellos, pero Moisés y el pueblo no veía al ángel. No lo veía. Vemos el caso de Abraham cuando estaba en Mamre, que llevaron 3 varones. Abraham los vio. Entre ellos iba el ángel que llevaba el nombre de nuestro Creador. Lo vio, llevaba un cuerpo físico. Ya ahí hay distinciones de historias. Cuando Yeshua, Josué, el 6º libro del Antiguo Testamento, vio a un varón con una espada desenvainada, y ellos estaban en pura guerra. Yeshua se le acercó y le dijo, ¿y tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres de los contrarios? Y cuando se identificó como uno de los príncipes del ejército de nuestro Creador. Se postró Yeshua delante de él. En el caso de Agar con
se alejó de Ismael para no verlo morir, dice, de sed, de hambre, porque los había corrido Sara, pues. Y Abraham aceptó en correrlo. Todo un propósito en nuestro Creador. Ahí se le presenta un ángel y lo vio. Agar. Son historias diferentes. ¿Por qué no se presentó esa paloma en forma de un ser celestial cuando Jesús salió del agua? Concordara más la historia con los ejemplos del Antiguo Testamento. La paloma la usa Noé cuando la saca del arca, ¿verdad? Que ya la lluvia había cesado. Fue y vino, ya después trajo una ramita de olivo y se fue y ya nunca más regresó. Bueno, y después, que dice la narración que bajó el Espíritu de Dios en forma de paloma sobre Jesús, se abrió el cielo y de ahí bajó la paloma y se oyó una voz hablando nuestro Creador: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Está tremendo este mensaje, siervos amados.